Es muy importante tomar en cuenta el siguiente tema, el cual hablaremos de los trastornos ácido-base. Para hablar del trastorno ácido-base, debemos recordar que uno de los primeros pasos a evaluar en un paciente que nos llega presentando no una gasometría arterial, es decir, el estudio o los resultados de unos gases arteriales o una gasometría arterial, ¿no? O inclusive gasometría venosa, en caso de ser necesario, es evaluar qué desequilibrio ácido-base presenta este paciente. Y para eso, más adelante estaremos hablando de cómo interpretar, ¿no? Cómo evaluar. Antes de, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Debemos recordar que el pH no es más que la concentración negativa o el logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno. Es decir, la cantidad del pH o el nivel del pH será inversamente proporcional a los niveles de hidrogeniones. Para que se entienda un poco, a mayor nivel de hidrogeniones, a mayor cantidad de hidrogeniones, menor será el pH. Y viceversa, a menor cantidad de hidrogeniones, mayor será el pH. Unos conceptos a tomar en cuenta. Ahora, cuando pensamos en un trastorno ácido-base, debemos tomar en cuenta el primer paso, evaluar el pH. Si el pH está bajo o reducido, debajo del nivel normal, entonces hablamos de que se encuentra el paciente en una acidosis. Si el pH se encuentra por encima del nivel normal, hablamos de una alcalosis. Acidosis, pH bajo; alcalosis, pH elevado o aumentado. Luego estaremos hablando de los cambios, el cambio primario y el cambio secundario. Cuando hablamos del cambio primario, hablamos de el desorden, el trastorno primario de base, mientras que el cambio secundario no es más que el método compensatorio o el estado compensatorio. Es decir, si el paciente presenta una acidosis, pH bajo, y el bicarbonato, nivel de bicarbonato está bajo, hablamos de que la acidosis es metabólica. Contrario, si el pH está elevado y el nivel de bicarbonato está elevado, igual, hablamos de que el trastorno es una alcalosis metabólica. Es decir, el componente en primario es una disminución, en el caso de acidosis, y un aumento en el caso de la alcalosis. Ese es el trastorno primario. Los trastornos se llaman metabólicos cuando es el bicarbonato el que está afectado de forma primaria. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con el cambio secundario? El cambio secundario no es más que la respuesta compensatoria, el cambio que se realiza ante el cambio primario, ¿no? El cambio secundario. Un paciente que tenga una acidosis metabólica empezará a aumentar la respiración para eliminar el CO2, el dióxido de carbono. Por ende, la presión parcial de dióxido de carbono empieza a disminuir. Un paciente que se encuentra en una alcalosis metabólica, que tenga un aumento de bicarbonato, empezará a hipoventilar, a reducir su respiración para aumentar el dióxido de carbono. Por ende, aumenta la presión parcial de dióxido de carbono. Recordando un poquito de fisiología, el CO2 más agua formará un ácido, el ácido carbónico, ¿no? Reacción que se da gracias a la enzima anhidrasa carbónica. Si tengo CO2, tendré formación de ácido. Al tener ácido en un medio alcalino, voy a amortiguar, ¿no? Ese pH. Por ende, los trastornos metabólicos compensan con respuestas respiratorias. Si un paciente tiene una acidosis metabólica, empezará a respirar más rápido para eliminar el CO2. Por ende, disminuye la presión parcial de dióxido de carbono. Recuerda, sin CO2 no hay ácido carbónico y por eso disminuye el dióxido de carbono, ¿no? La presión parcial de dióxido de carbono. El paciente está hiperventilando, está aumentando su respiración para tratar de eliminar ese CO2 y así reducir, aumentar un poco más los niveles de pH, ¿no? Tratar de aumentar, tratar de compensar esos niveles de pH que se encuentran bajos. Lo contrario pasa en la alcalosis metabólica. Como tiene un aumento del bicarbonato,
El paciente va a hipoventilar, va a reducir su respiración, el centro respiratorio empieza a deprimirse un poco, retiene el CO2, formará ácido carbónico y tratará de reducir ese pH que se encuentra elevado por el aumento de bicarbonato. Otro dato que hay que tomar en cuenta es que los trastornos metabólicos se deben a acúmulo de bicarbonato, en el caso de una alcalosis metabólica, o una excreción de bicarbonato o una falta de reabsorción de bicarbonato por los túbulos renales, en el caso de una acidosis metabólica. Ahora, pueden pasar otras condiciones que veremos más adelante que pueden alterar el pH, pueden alterar el equilibrio, ¿no? Ácido-base. Otro dato que hay que tomar en cuenta es que los trastornos respiratorios, de forma primaria, se afectará, el cambio primario será un cambio, una alteración en los niveles de presión parcial de dióxido de carbono, ¿no? Presión parcial de dióxido de carbono. Es decir, una acidosis respiratoria es aquellos pacientes que tienen pH bajo, reducido, con niveles de PCO2, presión parcial de dióxido de carbono, elevado. Mientras que para compensar, el riñón empieza a retener, a reabsorber, ¿no? A retener, reabsorber bicarbonato o a excretar hidrogeniones. Recuerda que a mayor cantidad de hidrogeniones, menor será el pH. El riñón se activa y empieza a excretar hidrogeniones o aumentar la reabsorción de bicarbonato. Por eso el cambio secundario será una retención de bicarbonato, en el caso de una acidosis respiratoria. En el caso de una alcalosis respiratoria, pH bajo, la PCO2 empieza a reducirse, ¿no? El cambio primario es una hiperventilación. El paciente se encuentra hiperventilando y empieza a reducir la presión parcial del dióxido de carbono. Mientras que el riñón va a responder excretando bicarbonato y aumentando la reabsorción de hidrogeniones por los túbulos renales. Entonces, al aumentar la absorción, aumentar la reabsorción de hidrogeniones, disminuye el pH, tratando de disminuir el pH, o al excretar bicarbonato, intenta reducir ese pH, ¿no? Para tratar de llevarlo a un nivel normal. El cambio secundario son cambios compensatorios. El cuerpo trata de compensar. En este capítulo tenemos dos órganos muy importantes. El riñón para los trastornos metabólicos y el pulmón para los trastornos respiratorios. Ahora, un cambio metabólico va a compensar con un cambio respiratorio y viceversa. Un cambio respiratorio compensará con un cambio a nivel renal. Esto es un dato o dos datos que hay que tomar en cuenta a la hora de hablar de desequilibrio ácido-base. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Sabemos que un pH elevado es alcalosis y un pH reducido es acidosis, pero un pH normal no excluye un trastorno ácido-base. En la práctica clínica hay casos en donde los sistemas compensadores tratan o intentan llevar ese pH tan compensado que lo lleva a un nivel normal. Hay ciertos trastornos ácido-base que compensan de tal manera que lo llevan a un nivel normal. En capítulos posteriores estaremos hablando de cuáles trastornos ácido-base pueden llevar un pH a nivel normal. Y por ende, un pH normal no excluye un trastorno ácido-base. Un paciente puede tener un trastorno que es completamente compensado por otro trastorno y pueden llevar el pH a un nivel normal. Una alcalosis puede compensar con una acidosis. Esto lo sabemos ya desde la primera parte, ¿no? Si el paciente tiene una alcalosis, va a tratar de compensar con una acidosis. Y viceversa, si tiene una acidosis, tratará de compensar con una alcalosis. Puede llevarlo a tal punto de que el pH se normalice y no quiere decir que no tenga un trastorno ácido-base. Por ende, un pH normal no excluye un trastorno ácido-base. Mecanismos compensatorios. Recordar, un paciente que tenga una acidosis metabólica, un trastorno metabólico, compensará con un mecanismo respiratorio.
Un trastorno respiratorio compensará con un mecanismo metabólico. Es decir, el riñón y los pulmones, los riñones y los pulmones juegan un papel importante como sistema amortiguadores, ¿ok? Para tratar de llevar ese pH a un nivel normal. Si un paciente tiene un trastorno ácido base, tendrá a su vez un cambio compensatorio. Ahora, hay pacientes que tienen un trastorno ácido base con un cambio compensatorio normal o con otro trastorno ácido base añadido. Por ende, un solo trastorno ácido base puede estar presente o dos trastornos ácido base pueden estar presentes. ¿Ok? Esto hay que tomarlo muy en cuenta. Ahora, ya sabemos que el cuerpo intentará normalizar el equilibrio ácido-base. Si un trastorno primario resulta en una acidosis, el cuerpo tratará de compensar creando una alcalosis. Si un trastorno primario resulta en una alcalosis, el cuerpo compensará creando una acidosis. Mecanismos compensatorios. Lo mismo, si el trastorno primario es un problema respiratorio, el cuerpo tratará de compensar con un proceso metabólico, pulmón, riñón. Si el trastorno primario es metabólico, el cuerpo compensará o tratará de compensar con un proceso respiratorio, ¿no? Es decir, riñón, pulmón. Y esto es un dato o datos que hay que tomar en cuenta, que son importantísimos para entender cómo se evalúa, cómo se interpreta una gasometría. Vamos a recordar, si el desorden es una acidosis, la compensación será una alcalosis. Si el desorden es una alcalosis, la compensación será una acidosis, o tratando de llevar ese pH a una alcalosis o una acidosis, ¿no? Tratando de llevar. Si el trastorno es metabólico, la compensación será respiratoria. Si el trastorno es respiratorio, la compensación será metabólica. Aquí tenemos un ejemplo. Si yo tengo una acidosis metabólica, mi cuerpo tratará de compensar creando una alcalosis respiratoria. Si es acidosis, ¿no? Alcalosis, compensatorio. Si es metabólico, bueno, el mecanismo compensatorio será respiratorio. Si en caso contrario, una alcalosis metabólica tratará de compensar con una acidosis respiratoria y viceversa. En caso de que sea una acidosis respiratoria, mi cuerpo tratará de compensar con una alcalosis metabólica, ¿no? Y esto hay que tomarlo en cuenta para entender la gasometría. Diagnóstico de un trastorno ácido-base. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Pasos. El primer paso es determinar el nivel de pH. Sabemos que el valor normal del pH varía entre 7.35 y 7.45. Si un pH se encuentra bajo de este nivel, hablamos de acidosis. Si un pH se encuentra por encima de este nivel, hablamos de alcalosis. Este es nuestro primer paso a la hora de evaluar una gasometría, sea venosa o arterial. Este es el primer paso. El cuerpo no va a corregir en exceso un trastorno ácido-base. ¿Qué quiere decir esto? Puede llegar a normalizar el pH, pero nunca lo corrige en exceso. Si aparece un exceso de esta corrección, tenemos que hacer en cuenta o dar en cuenta o a tomar en cuenta que el paciente está ante otro trastorno ácido-base, porque el cuerpo no va a corregir en exceso un trastorno ácido-base. Y esto hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso, a la hora de evaluar una gasometría, ya sea arterial o venosa, vamos a quedar con el término gasometría, el segundo paso es observar la presión parcial de dióxido de carbono y el bicarbonato de la gasometría, del estudio. Y decimos, este parámetro, estos valores, nos va a orientar o nos va a explicar cuál es el trastorno primario. Recordar, vamos a poner un pequeño ejemplo. Si el paciente tiene un bicarbonato reducido, hablamos de que tiene una acidosis. ¿Con qué estará compensando?
reduciendo la PCO2, ¿no? Que es la presión parcial de dióxido de carbono. Está hiperventilando, respirando más fuerte, más rápido y está sacando dióxido de carbono. Por ende, estará abajo. ¿Ok? Ahora, si fuese contrario, una acidosis respiratoria sería primario la presión de dióxido de carbono, que estaría elevada, pero está tratando de compensar reduciendo los niveles de bicarbonato, no, aumentando, perdón, los niveles de bicarbonato. Sería presión parcial de dióxido de carbono elevada, bicarbonato sérico elevado, tratando de compensar, ¿no? Y recordar, el bicarbonato, nivel de bicarbonato normal, varía de 24 más o menos 2, puede ser de 22 a 26, 24 más o menos 2, y 24 mil equivalente, ¿no? Por litro, más o menos 2. Y la presión de dióxido de carbono normal es de 40 más o menos 5. Es decir, de 35 a 45 milímetros de mercurio. Y esto hay que tomarlo en cuenta a la hora de observar dichos parámetros. Recordad, primer paso, evaluar el pH. Segundo paso, evaluar la presión de dióxido de carbono y el bicarbonato. Muy importante a la hora de evaluar una gasometría. ¿Cuál es el tercer paso? El tercer paso es evaluar o buscar si existe un mecanismo compensatorio adecuado o hay otro trastorno ácido-base añadido. Dependiendo mucho de que si se trata de una acidosis o una alcalosis, veremos que se pueden añadir otros pasos, se pueden añadir otras evaluaciones. Y esto hay que tomarlo muy en cuenta. Recordar, vamos a recordar. Primer paso, evaluar el pH. Segundo paso, la presión de dióxido de carbono y el bicarbonato. Y el tercer paso es buscar un mecanismo compensatorio, evaluar si ese mecanismo compensatorio está adecuado o no ante esa situación, ¿no?, que se presenta en ese paciente. ¿Qué es lo primero? Evaluar el pH. El primer paso es evaluar el pH de la gasometría. ¿Cuál es nuestro segundo paso? Nuestro segundo paso es cómo está el nivel, ¿no? Bueno, el primer paso es evaluar el nivel de pH. Si está bajo o si está elevado o alto. Si ese pH está por encima por debajo, perdón, de 7.45, hablamos de que estamos ante una acidosis. Si ese pH está por encima de 7.45, por debajo de 7.35 o por encima de 7.45, hablamos de que el paciente se encuentra en una alcalosis. ¿Cuál era nuestro segundo paso? Nuestro segundo paso era evaluar el bicarbonato y la presión de dióxido de carbono. Si el problema es un bicarbonato bajo, si encontramos un bicarbonato bajo, entonces estamos ante una acidosis de tipo metabólica. ¿Ok? Ahora, si esa presión de dióxido de carbono está alta, está elevada, estamos ante una acidosis respiratoria. Recuerden, si el bicarbonato está bajo, es una acidosis metabólica. Para compensar, la presión de dióxido de carbono debería estar baja, porque el paciente empieza a hiperventilar, respira más rápido y empieza a sacar el CO2. Sin CO2 no hay ácido carbónico, pierde ácidos, ¿no? Ahora, en cuanto a una acidosis respiratoria, es la presión de dióxido de carbono la que se encuentra elevada. Pero ¿cómo estará el bicarbonato tratando de compensar? El riñón aumenta la reabsorción de bicarbonato y aumenta la excreción de hidrogeniones. Por ende, aumenta el bicarbonato. ¿Ok? En una acidosis respiratoria, la presión de dióxido de carbono estaría elevada y el bicarbonato estaría elevándose para hablar de una acidosis respiratoria. Pero aquí hablamos del mecanismo primario. ¿Ok? El mecanismo primario de una acidosis metabólica es un nivel bajo de bicarbonato. El mecanismo primario de una acidosis respiratoria es el nivel elevado de presión de dióxido de carbono. La presión de dióxido de carbono elevada, ¿no? O alta. Si el trastorno es una alcalosis, encontraremos un bicarbonato alto, hablamos de alcalosis metabólica, y en caso de una alcalosis respiratoria, encontraremos una presión de dióxido de carbono baja o disminuida.
contrario al mecanismo compensatorio. En la alcalosis metabólica, el paciente empieza a retener CO2 y la presión de dióxido de carbono empieza a aumentar de forma compensatoria. Contrario en la alcalosis respiratoria. El paciente empieza a aumentar la excreción de hidrogenión, aumentar, perdón, la reabsorción de hidrogeniones y aumentar la excreción de bicarbonato. Por ende, el pH, el bicarbonato empieza a reducir. Contrario, ¿no? Contrario a lo que pasa en los trastornos de acidosis, ¿no? En el caso de una acidosis. ¿Cuál era nuestro tercer paso? Nuestro tercer paso era evaluar la compensación. Sabemos que una acidosis puede estar, o una alcalosis puede estar con una adecuada compensación. Recuerden, los trastornos metabólicos compensan con mecanismos respiratorios y los trastornos respiratorios compensan con mecanismos metabólicos, ¿no? Riñón, pulmón juegan un papel esencial. Y debemos también evaluar o si se trata de una acidosis o una alcalosis con un trastorno adicional, es decir, no está compensando adecuadamente porque tiene otro trastorno de base. Un paciente con una acidosis metabólica puede tener añadida una alcalosis respiratoria o puede tener añadida una alcalosis respiratoria. Es decir, puede tener un mecanismo compensatorio alterado. Primer paso, evaluar el pH sérico. Segundo paso, evaluar los niveles de bicarbonato y de dióxido de carbono. Tercer paso, evaluar la compensación, si está adecuada o no en ese paciente. Gasometría. La gasometría puede hacerse de forma arterial o venosa. Es recomendable hacer la gasometría, la primera, de forma arterial. De forma arterial. La primera debe ser siempre de forma arterial. Pero ya para monitorizar de forma continua, de forma periódica, esos estudios, ¿no? Esos gases arteriales, debemos entonces, o se puede realizar una gasometría venosa o el monitoreo venoso, ya que la gasometría arterial es molesta para el paciente, muy dolorosa, inclusive es incómoda de realizar para muchos médicos o enfermeras, les resulta a veces muy incómodo. Es difícil de obtener, por ende, solamente se recomienda cuando es de forma inicial, la gasometría arterial, o cuando necesitamos evaluar un cambio brusco, un cambio clínico constante en un paciente, ¿no? Debemos utilizarla de forma arterial. Pero para monitorizar, para darle continuidad a ese paciente que no tiene ningún cambio, que se encuentra estable, para así decirlo, se utiliza en la gasometría venosa, se puede utilizar. Ahora, ¿qué hay que tomar en cuenta en la gasometría venosa? Hay que tomar en cuenta que la sangre venosa tiene un pH más bajo que la sangre arterial. Esto es debido a que la sangre venosa tiene mayor cantidad de dióxido de carbono. Por ejemplo, mayor cantidad de dióxido de carbono, más ácido carbónico, ¿no? Reduce el pH. Más bajo será el pH. Entonces, por ende, o valga la redundancia, la presión de dióxido de carbono será mayor en la sangre venosa que en la sangre arterial. Es una sangre poco oxigenada. Tendrá nivel mayor de dióxido de carbono, pero un nivel de pH más bajo que la sangre de forma arterial, ¿ok? O que proviene de las arterias. Por ende, hay que tomar en cuenta ciertos sistemas de corrección o ciertos valores de corrección. Si la sangre que se toma es de forma venosa, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Y es un dato muy importante que esta sangre podemos obtenerla a través de una vía central, de un catéter venoso central, o podemos obtenerlo a través de una vía periférica. Y los valores varían si se toma de forma central o de forma periférica. Si se toma de forma central, al pH se le añade, se le suma 0.05. 0.05 a ese valor de pH que se obtuvo de forma venosa, ¿no? De forma central. Ahora, si es de forma periférica, a ese pH se le añade 0.03. Si se toma de forma central,
la presión de dióxido de carbono debe restársele, recuerden que es mayor que la sangre arterial, y se le debe restar 5 milímetros de mercurio a esa presión de dióxido de carbono que se toma en una sangre por vía central. Si es por vía periférica, esa presión de dióxido de carbono debe restársele de 3 a 8, una media de 4. 3 a 8, una media de 4 milímetros de mercurio. Muy importante a tomar en cuenta. Si se toma de forma arterial, no hay que corregir nada, no hay que añadir. Ahora, si se toma de forma venosa, dependiendo si es central o periférico, debemos entonces añadir al pH o restar a la presión de dióxido de carbono. Recordad, pH central, añadir 0.05, pH periférico, añadir 0.03. Si es la presión de dióxido de carbono central, restar 5 milímetros de mercurio. Si es periférica, restar de 3 a 8, una media de 4 milímetros de mercurio, ¿no? Eso es el resultado. Se le añade al pH o se le resta, y se le resta, ¿no?, a la presión de dióxido de carbono. Acidosis metabólica. Pasamos de generalidades, algunos puntos importantes de las generalidades, a los trastornos ácido-base como tal. Acidosis metabólica. ¿Cuáles son las características de una acidosis metabólica? Bueno, habrá una disminución del pH sérico, como su nombre dice, ¿no? Habrá una acidosis. Tendrá de forma primaria una disminución del bicarbonato sérico, para hablar de acidosis metabólica, pH reducido y bicarbonato reducido. ¿Cuál será el mecanismo compensatorio de una acidosis metabólica? Bueno, los trastornos metabólicos compensan con mecanismos respiratorios. El paciente creará o tratará de crear una alcalosis respiratoria. Recuerden, ningún trastorno ácido base se corrige en exceso. Si se corrige en exceso, debemos pensar en que se encuentra el paciente ante otro trastorno añadido, otro trastorno ácido base añadido. Y esto es algo muy importante a tomar en cuenta. Ahora, ustedes saben que primero se evalúa el pH, luego se evalúa el nivel de dióxido de carbono, presión de dióxido de carbono y bicarbonato, y luego se evalúa el mecanismo compensatorio. Ahora, en la acidosis metabólica, para reducir los probables diagnósticos, que son muchos, utilizamos una fórmula o utilizamos un parámetro muy importante, el cual es la brecha aniónica, o también conocida como anion gap. ¿Qué es la brecha aniónica o anion gap? Fíjense en este gráfico. Tenemos el catión predominante en el medio extracelular, que es el sodio, con carga positiva, ¿no? Es un catión. Y tenemos los aniones, iones con cargas negativas, que predominan en el medio extracelular. Los que están marcados en rojo, el cloro y el bicarbonato, son los que predominan. Los demás son el sulfato, el fosfato, las proteínas como la albúmina y ácidos orgánicos que se encuentran en nuestro organismo. ¿Qué es la brecha aniónica o el anion gap? Utilizamos el catión predominante, la carga positiva predominante, que es el sodio, y utilizamos las dos cargas negativas predominantes, las cuales son el cloro y el bicarbonato, para obtener un valor. Ese valor es la brecha aniónica. En pocas palabras, la brecha aniónica es la forma como medimos todas estas sustancias, el sulfato, el fosfato, las proteínas, la albúmina, los ácidos orgánicos, que no son medibles. Es decir, solamente con el sodio y el cloro y bicarbonato obtengo un valor. Ese valor reflejará o será un predictor de los demás niveles de sulfato, de proteínas, de fosfato, de ácido orgánico. Es decir, lo que no se mide, lo que no puedo medir utilizando el sodio, el cloro y bicarbonato. La carga positiva predominante con las cargas negativas que predominan. Y con esto tengo un valor de todo lo demás. ¿Ok? La brecha aniónica, sencillo, simplemente es la medición de cargas no medibles. Lo demás, en vez de yo estar midiendo sulfato, fosfato, proteínas, utilizo los dos predominantes, que son el cloro
y el bicarbonato, los aniones predominantes, con la carga positiva, el catión predominante. Y de ahí obtengo un valor de todo lo demás, ¿no? Como una predicción de todos los demás. Eso es la brecha aniónica o anion gap. ¿Cómo obtengo la brecha aniónica? Lo obtenemos con la siguiente fórmula, con la siguiente ecuación. Anion gap es igual al sodio, la carga positiva predominante, menos la sumatoria de las dos cargas negativas predominantes, el cloro y el bicarbonato. Anion gap es igual al sodio menos la suma del cloro más el bicarbonato. Suma del cloro y el bicarbonato, ¿no? El valor del anion gap normal es de 12 más o menos 2, es decir, puede ser 10 o 14. Vamos a quedarnos con 12, la media de 12. La anion gap normal es de 12, puede ser de 10 a 14, más o menos 2, ¿no? De 10 a 14. Media, 12. Debe calcularse la anion gap en todos los pacientes con una acidosis metabólica. Me voy pH, ¿no? Bajo. Bicarbonato, bajo. Ya yo sé que estoy ante una acidosis metabólica. Debo calcular la anion gap. Es muy importante calcular la anion gap en todo paciente con una acidosis metabólica. Debe calcularse la anion gap. El potasio es un catión y predomina también en el medio extracelular. Si utilizamos el potasio para la ecuación, el potasio y el sodio para la ecuación, la anion gap normal será de 16 en caso de utilizar el potasio. ¿Por qué no es muy bueno utilizar el potasio? Porque el potasio, por el mecanismo de neutralidad de la célula, es intercambiado con los hidrogeniones y puede variar mucho el nivel de potasio en una acidosis. Puede variar muchísimo. Por ende, no es muy recomendable utilizar los niveles de potasio para realizar la fórmula, porque varía mucho, tiene mucha variabilidad. Y es por ciertos mecanismos de neutralidad que tiene la célula. Intercambia potasio por hidrogeniones y puede aumentar el potasio en las situaciones de acidosis. Por ende, no se suele utilizar mucho los niveles de potasio para realizar la fórmula. En caso de que se utilicen, la anion gap normal sería de 16, más aumentada que el anion gap solamente con el sodio. Hay que tomar en cuenta que la albúmina sérica afecta la brecha aniónica. Es una carga negativa y puede afectar la brecha aniónica. Por ende, hay que agregar al cálculo de la brecha aniónica 2.5 por cada 1 gramo por decilitro que reduzca la albúmina por debajo de su valor normal, que es 4 gramos sobre decilitros. Es decir, por cada valor, por cada nivel o por cada gramo de albúmina por debajo de 4 gramos sobre decilitro, hay que agregarle a la anion gap 2.5. Recuerden que la albúmina tiene carga negativa y cuando reduce los niveles de albúmina, entonces el paciente puede tener una brecha aniónica alterada. Por ende, hay que agregar 2.5 por cada nivel de albúmina, por cada gramo de albúmina que se reduzca por debajo del valor normal, que es 4 gramos sobre decilitro. Hay que agregar la brecha aniónica 2.5. Por ende, es importante también evaluar los niveles de albúmina en ciertas situaciones, pacientes cirróticos, pacientes con un probable síndrome nefrótico, pacientes con ciertas, por ejemplo, mieloma múltiple, ciertas alteraciones, ¿no? Muy importante evaluar los niveles de albúmina sérica. Recordar, los niveles de albúmina sérica afectan la brecha aniónica. Por cada 1 gramo que baje del valor normal de 4, se le debe agregar la brecha aniónica 2.5. Debe sumarse el 2.5. ¿Ok? Ya sabemos. Primer paso, evaluar el nivel de pH. Bajo, acidosis; elevado o alto, alcalosis. Segundo paso, evaluar el bicarbonato y la presión de dióxido de carbono. Ya sabemos, ¿no? Bicarbonato bajo, acidosis metabólica. Bicarbonato alto, alcalosis metabólica. Presión de dióxido de carbono alta, acidosis respiratoria. Presión de dióxido de carbono baja, alcalosis respiratoria. Nuestro tercer paso es evaluar la compensación, si está adecuada o no. Recordar, un trastorno metabólico compensa con un respiratorio. Un trastorno respiratorio compensa con uno metabólico. En el caso de que sea una acidosis metabólica,
es importante evaluar algo. ¿Qué es importante evaluar? El anion gap. En el caso de una acidosis metabólica, recuerda, es el único caso, acidosis metabólica, hay que calcular el anion gap. Porque calculando el anion gap, vamos a tener un sinnúmero de diagnósticos diferenciales. Vamos a agrupar cada paciente en un subgrupo de trastornos que pueden provocar acidosis metabólica. Y vamos a verlo más adelante. Por ejemplo, la acidosis metabólica puede ser con anion gap elevado, con anion gap normal o con anion gap bajo. Hay tres tipos de acidosis metabólica de acuerdo al anion gap o brecha aniónica: elevado, normal o bajo. Para la acidosis metabólica con anion gap o brecha aniónica elevada, utilizamos una mnemotecnia. Esta mnemotecnia es muy famosa, es la mnemotecnia Mupiles o Mupiles, y hace referencia a lo siguiente: la M de metanol, la U de uremia, la D de diabetes, en el caso de una cetoacidosis diabética, una causa muy común de acidosis metabólica, una de las más comunes, diría yo. La P de fosfato, recuerden que el fosfato se abrevia con P, ¿no? Se abrevia P, o el paraldehído. La I es isquemia o iron en inglés, que es hierro, ¿no? La intoxicación por hierro puede producir acidosis metabólica con brecha aniónica elevada. La L de lactato, por ejemplo, la acidosis láctica en el caso de sepsis, en el caso de shock hipovolémico, ¿no? En el caso de shock cardiogénico, por ejemplo, el lactato, ¿no? Los niveles elevados de lactato, la acidosis láctica. La E de etilenglicol o etanol, la cetoacidosis alcohólica, también es parte de una acidosis metabólica con anion gap elevada o brecha aniónica, ¿no? Elevada. Lo mismo, anion gap y brecha aniónica. Y la S de salicilatos o stevachon, que es inanición. La la acidosis por inanición también puede originar una acidosis metabólica con anion gap elevado. Si yo calculo en el paciente la brecha aniónica, un paciente con acidosis metabólica y tiene brecha aniónica elevada, debo recordar esta mnemotecnia: Mupiles, ¿no? M, metanol, U, uremia, la D de diabetes, cetoacidosis diabética, P de fosfato o paraldehído, la I de isquemia o iron, que es hierro, la L de lactato, acidosis láctica, la E de etilenglicol o etanol, cetoacidosis alcohólica, y la S de salicilatos o stevachon, que es inanición. Todas estas condiciones pueden originar una acidosis metabólica con anion gap o brecha aniónica elevada. Para la acidosis metabólica con anion gap normal o brecha aniónica normal, utilizamos otra mnemotecnia. Esta mnemotecnia es Durham. D hace referencia a diarrea, la U de derivación uretral o ureteral, la R de acidosis tubular renal, de renal, ¿no? De acidosis tubular renal, la H de hiperalimentación, la A de Addison, es decir, enfermedad de Addison, el uso de acetazolamida o amonio, la M de múltiples causas, como el uso de anfotericina, touleno, y hay otras causas que pueden originar una acidosis metabólica, perdón, con anion gap normal. Recordad, si el anion gap es normal, recuerden que normal es una media de 12, ¿no? Más o menos 2, puede ser de 10 a 14. Si está elevada, entonces hablamos de Mupiles. Si está normal, es decir, está entre el rango, entre el límite normal, rango normal, hablamos de Durham. De diarrea, U, derivación uretral, la R de renal, acidosis tubular renal, la H de hiperalimentación, la A de Addison, enfermedad de Addison, el uso de acetazolamida o amonio, y la M de múltiples causas como anfotericina, touleno y otras causas que pueden originar acidosis metabólica con anion gap o brecha aniónica normal. Cuando la acidosis metabólica tiene una brecha aniónica o un anion gap bajo, hay otra mnemotecnia. La mnemotecnia es BAN.
haciendo referencia a la B de bromuro, ingestión de bromuro, el uso de bromuro hipatropio, puede originar una acidosis metabólica con anión GAP bajo. La A de albúmina, recuerden, los niveles de albúmina bajo reducen la brecha aniónica. Por ende, por cada 1 gramo de albúmina que reduzca debajo de 4 gramos por decilitro, hay que añadirle a la brecha aniónica 2.5. ¿Ok? Niveles bajos de albúmina reducen la anión GAP. Y la M de mieloma múltiple. Esta neoplasia, ¿no?, de células plasmocíticas también es causa de acidosis metabólica con anión GAP bajo. Recordar la mnemotecnia BAN. B de bromuro, A de albúmina y la M de mieloma múltiple. Muy importante a recordar. Vamos a tener el primer caso para repasar, ¿no? Para hacer un pequeño repaso, para ponernos en práctica. El señor Juan es un paciente que llega a nuestro consultorio con una gasometría arterial. Recordar los valores normales de referencia, pH 7.35 a 7.45. La presión de dióxido de carbono de 35 a 45 milímetros de mercurio. El bicarbonato de 22 a 26, ¿no? Media de 24. Los niveles de sodio, 135 a 145 miligramos sobre decilitro. Cloro, de 96 a 108 miligramos sobre decilitro. Y el potasio de 3.5 a 4.5 miligramos sobre decilitro. Fíjense en los resultados. El paciente tiene un pH de 7.20, una presión de dióxido de carbono de 20, un bicarbonato de 8, un sodio en 136, un cloro en 108 y un potasio en 5.0. ¿Qué era lo primero que debemos hacer a la hora de evaluar una gasometría arterial o venosa? El primer paso era evaluar el pH. Si evaluamos el pH de Juan, vamos a ver que tiene un pH en 7.20. Si vamos al valor de referencia, este pH se encuentra bajo. Es decir, Juan tiene una acidosis. Acidosis simplemente es pH reducido o bajo, ¿no? O disminuido. ¿Cuál era nuestro segundo paso? Nuestro segundo paso es evaluar la presión de dióxido de carbono y el bicarbonato. Este es nuestro segundo paso. Vemos que Juan tiene una presión de dióxido de carbono de 20 y tiene un bicarbonato de 8. Es decir, tiene un bicarbonato reducido y tiene una presión de dióxido de carbono reducida. Por ende, este paciente tiene una acidosis metabólica. ¿Por qué una acidosis metabólica? Recordad, para hablar de acidosis metabólica, debo tener un bicarbonato reducido. Pero ¿cómo va a estar la presión de dióxido de carbono? Está hiperventilando, ¿no? Está aumentando la respiración para tratar de eliminar CO2. Por eso reduce la presión de dióxido de carbono. Contrario fuese una acidosis respiratoria. Tendría la presión de dióxido de carbono elevada, pero el bicarbonato también estaría elevándose, ¿no? Compensando. Recuerden, un trastorno metabólico compensa con uno respiratorio. Aquí Juan está respirando muy profundo, está hiperventilando para tratar de sacar CO2 y así tratar de llevar el pH a un nivel normal, tratando de eliminar CO2. CO2 más agua forma ácido carbónico, ¿no? Si no hay CO2, no hay ácido carbónico. Y empieza a aumentar el pH. Recuerda, un trastorno metabólico compensa con un trastorno respiratorio, o sea, compensa con un mecanismo respiratorio. ¿Ok? Muy importante. Juan tiene una acidosis de tipo metabólico. ¿Qué era lo siguiente? En caso de una acidosis metabólica, recordad, en el caso de una acidosis metabólica, evaluamos la brecha aniónica. Si evaluamos la brecha aniónica, sería lo siguiente: sodio menos la suma del cloro y el bicarbonato. Por ende, Juan tiene 136 de sodio, 108 de cloro y tiene 8 de bicarbonato. Recuerda que el potasio no lo sabemos utilizar mucho porque tiene mucha variabilidad en cuanto a los trastornos ácido-base. Utilizamos el sodio, ¿no? Sodio menos la suma del cloro más el bicarbonato. Si hacemos esto, 108 más 8 serían 116. 136 menos 116 es igual a 20. ¿Qué decimos que tiene Juan? Juan tiene una acidosis metabólica con anión GAP o brecha aniónica elevada.
Entonces, nos vamos a la mnemotecnia muy pailis, ¿no? A buscar la causa, la probable causa de esta acidosis metabólica con brecha aniónica elevada. Recordando que su brecha aniónica está elevada porque está en 20 y el valor normal es 12 más o menos 2, 10 a 14. Está por encima del valor normal. Y esto es algo muy importante a tomar en cuenta. Muy, muy importante. Bicarbonato corregido. Cuando hablamos de bicarbonato corregido, es muy importante ya que puede coexistir una acidosis metabólica con brecha aniónica elevada con otra acidosis metabólica con brecha aniónica normal. Es decir, un paciente puede tener dos acidosis metabólicas. Puede tener una acidosis metabólica con brecha aniónica normal y una acidosis metabólica con brecha aniónica elevada. Por eso es muy importante corregir los niveles de bicarbonato. Y es algo muy importante a tomar en cuenta en lo siguiente. Si la anión gap aumenta, por ejemplo, 6 por encima del valor normal, ¿no? 6, vamos a suponer que aumentó 6 por encima del valor normal. El bicarbonato debe disminuir 6 también. Es decir, por cada uno de la anión gap que aumenta, el bicarbonato disminuye un miliequivalente por litro. También debe disminuir. Debe disminuir. Debe prestarse mucha atención, por ende, a la anión gap para evaluar esta situación. También puede coexistir una acidosis metabólica con una alcalosis metabólica. Y para eso vamos a ver otra fórmula muy importante que es la llamada fórmula delta-delta, que vamos a evaluar más adelante. Porque una acidosis metabólica puede coexistir con una alcalosis metabólica. Puede aparecer también, puede darse la situación. En este caso es para evaluar si una acidosis metabólica con anión gap elevado puede estar en conjunto a una acidosis metabólica con anión gap normal. Puede ser, ¿ok? Lo normal para una acidosis metabólica es que con anión gap elevado, es que por cada punto del anión gap que aumenta por encima del valor normal, el bicarbonato debe disminuir también un punto. También. Vámonos a un ejemplo. La brecha aniónica aumenta 6, ¿no? Pues vamos a suponer un paciente que tiene una brecha aniónica que aumentó 6. Vamos a suponer que lo normal es 12. Si tiene 18, aumentó 6. 6 por encima del valor normal, ¿no? Aumentó 6. El bicarbonato de ese paciente, vamos a suponer que disminuyó 14. Vamos a suponer este mismo paciente. Este mismo paciente. Su brecha aniónica es de 20. El valor normal de la brecha aniónica es una media de 12. ¿Cuánto aumentó? 8. El bicarbonato sérico tiene una media normal de 24. Si redujo 8, ¿cuánto pudo reducir? Redució más de 14 el nivel de bicarbonato. Es decir, hay otro trastorno coexistente aquí, porque lo normal es que si aumenta 10 de la anión gap o brecha aniónica, también debe reducir 10 de bicarbonato para decir que el paciente solamente tiene una acidosis metabólica con anión gap elevado. Si el bicarbonato disminuyó mayor al nivel de la brecha aniónica que aumentó, entonces hablamos de que hay otro trastorno ácido base añadido, hay otra acidosis metabólica con anión gap normal añadida. ¿Ok? Ese paciente tiene dos acidosis metabólicas con anión gap elevado, con anión gap normal. Por cada uno que aumenta el anión gap, debe disminuir uno para hablar de un trastorno único, de una acidosis metabólica con anión gap elevada. Si disminuye, por ejemplo, si aumentó 6 la brecha aniónica y el bicarbonato aumentó 14, hablamos de que hay otro trastorno coexistente, hay otra acidosis metabólica, pero con anión gap normal añadida. Y esto es algo muy importante a tomar en cuenta cuando vamos a evaluar el nivel de bicarbonato, la brecha aniónica, ¿no? De estos pacientes. Hay otra acidosis agregada, ¿no? En este caso, por ejemplo, aumentó 6 la brecha aniónica, pero el bicarbonato redujo más de lo que tenía que reducir. Redujo 14, debería ser 6, ¿no? Para que sea un solo trastorno, una sola acidosis. Aquí tenemos dos acidosis metabólicas juntas.
con brecha aniónica elevada y con brecha aniónica normal. Paciente con anión gap de 22, este es el caso, ¿no? Y con un bicarbonato en 6. Fíjense, aquí también hay una alteración. Bicarbonato, anión gap de 22, por encima del valor normal aumentó 8. 6, ¿no? Bicarbonato en 6 redujo 14. Por debajo del valor normal, ¿no? Redujo 14. 6 más, perdón, redujo 18. 18 y 6 son 24. Entonces, redujo más de lo que debería reducir, más de lo que debería reducir en cuanto al anión gap. ¿Ok? Si el anión gap aumentó, perdón, 10, el bicarbonato debería también reducir 10. Pero en este caso hablamos de dos acidosis metabólicas añadidas. Esto es muy importante evaluar. Ahora, yo les estuve mencionando que una acidosis metabólica puede estar acompañada de una alcalosis metabólica. Y esto es porque es muy importante tomar en cuenta ciertas consideraciones. Pero antes de hablar de eso, debemos recordar por qué la brecha aniónica puede reducirse. Por ejemplo, si una molécula de ácido se agrega al líquido extracelular, vamos a suponer un ácido inorgánico, un ácido orgánico, pero un ácido orgánico se agregó al medio extracelular, cuerpo cetónico, ácido láctico, se agregó. Esta molécula ácida se disocia. Al disociarse, se disocia en hidrogeniones. Recuerden que un ácido es una sustancia que dona hidrogeniones al medio, ¿no? Lo dona. Un álcalis o una base es una sustancia que lo acepta. El ácido lo aumenta, el álcali lo reduce. El ácido se disocia en hidrogeniones, reacciona con el bicarbonato sanguíneo y en reaccionar producirá dióxido de carbono y agua. Es decir, ese hidrogenión que fue liberado del ácido reacciona con el bicarbonato sérico y va a producir CO2, dióxido de carbono y agua. Por ende, aumentarán los aniones medibles y va a reducir el bicarbonato. Aumenta los aniones medibles y reduce el bicarbonato. No es que disminuye el anión gap, sino que lo aumenta, ¿no? Aumenta el anión gap. Por ejemplo, es muy importante tomar en cuenta. Esto es lo que pasa en ciertas situaciones que el paciente tiene una acidosis metabólica con anión gap elevado y una acidosis metabólica con anión gap normal. Tiene más ácido de la cuenta. Por ende, aumenta más el anión gap que el bicarbonato porque empieza a disociarse los hidrogeniones y empiezan a reaccionar con el bicarbonato y forman dióxido de carbono y agua. Y por ende reduce el bicarbonato. Por eso, un trastorno añadido, otra acidosis metabólica añadida, va a reducir aún más los niveles de bicarbonato. Y por eso hay que tomarlo en cuenta. Por eso la fórmula anterior, ¿no? Recuerden, por cada uno de anión gap que aumenta, debe reducirse uno de bicarbonato. Si hay más aumento si reduce más el bicarbonato que el anión gap aumenta, entonces hablamos de que hay otro trastorno coexistente, hay otro trastorno ahí añadido, otra acidosis añadida que está agregando más hidrogeniones y reduciendo aún más los niveles de bicarbonato. Por eso es muy importante tomar en cuenta. Ahora, cálculo de delta gap o delta delta. ¿Para qué sirve esta fórmula? Esta fórmula nos ayuda a diferenciar o, por ejemplo, a evaluar si ese paciente tiene una acidosis metabólica con una alcalosis metabólica añadida. Y ponerle muy importante el cálculo del delta gap o delta delta. ¿Cuál es la siguiente fórmula? Anión gap menos 12, es decir, anión gap del paciente menos el valor ideal, que sería 12, o el valor normal, entre 24, que es el valor ideal del bicarbonato, menos el bicarbonato del paciente. O lo que sería igual, anión gap menos 12, entre 24 menos el bicarbonato. ¿No? Es decir, toma el anión gap del paciente menos 12 entre 24 menos el bicarbonato del paciente. Y tenemos los siguientes resultados. Si la ecuación dio menor a 1, decimos que hay una acidosis pura, es decir, no hay alcalosis metabólica añadida. Si la ecuación dio mayor de 2, decimos que hay una acidosis con anión gap, pero también está asociada a ella una alcalosis metabólica. Y por ende es muy importante evaluar
estos parámetros también. Esta fórmula es muy importante porque debemos descartar si ese paciente no tiene otro trastorno ácido base añadido. Puede ser que una acidosis metabólica coexista con una alcalosis metabólica. Puede ser. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Por ende, un pH normal no excluye un trastorno ácido base. Por eso es muy importante la clínica del paciente, la condición del paciente, historia clínica, examen físico. Por eso es muy importante no solamente ver parámetros del laboratorio, también observar el paciente. Por eso es muy, muy importante. Recuerden que una acidosis metabólica compensará con mecanismos respiratorios, ¿no? Va a compensar. Su compensación es respiratoria. Por ende, una vez definida la acidosis metabólica, debe evaluarse el intento del organismo de compensarla. ¿Con qué la va a compensar? Bueno, si el paciente presenta una acidosis metabólica de forma primaria, el cuerpo intentará compensando hiperventilando, aumentando la ventilación, eliminando más CO2. Por ende, ustedes pudieron ver que en la acidosis metabólica los niveles de bicarbonato estarán reducidos, ¿no? Pero los niveles de PCO2, presión de dióxido de carbono, también estarán reducidos, intentando eliminar, ¿no? Eliminar CO2, tratando de aumentar el pH, tratando de mecanismo compensatorio. Algunos pacientes pueden tener un trastorno respiratorio coexistente, es decir, un paciente puede tener una acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria. Puede ser también que se dé, que tenga una acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria. Puede ser que se dé el caso. Y por ende, una respuesta compensatoria inapropiada, ¿no? Una respuesta compensatoria inapropiada. Para esto utilizamos una fórmula. Es la llamada fórmula o cálculo de Winter. Esto es para evaluar si esa acidosis metabólica está compensando adecuadamente, evaluando si el mecanismo respiratorio está adecuado para esa acidosis. ¿Ok? Por ende, la fórmula consiste en lo siguiente. Presión de dióxido de carbono es igual al bicarbonato por 1.5 más 8, más o menos 2. Presión de dióxido de carbono es igual al bicarbonato por 1.5 más 8, más o menos 2. Y vamos a ver lo siguiente. ¿Qué nos quiere decir la fórmula? Si al calcular el Winter, la PCO2 es igual a la que tiene el paciente, es igual a la que está en la gasometría del paciente, decimos que es igual, no más o menos igual, más o menos 2, al valor de la predicha del paciente. Entonces, hay una respuesta compensada, está compensada, hay una respuesta adecuada. Recuerden que va a compensar con mecanismo respiratorio. Si el paciente tiene una PCO2 mayor a la del paciente, a los resultados del paciente, a la predicha, hay un trastorno presente, hay una alcalosis respiratoria presente. Está presente otro trastorno, no está compensando adecuadamente. Y hay un trastorno respiratorio presente. Por ende, es muy importante el cálculo de Winter. Vamos a ver el siguiente caso. El señor Pedro viene a nuestra consulta y nos da, ¿no? Nos muestra los siguientes valores o resultados de su gasometría arterial. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? El primer paso, ¿no? Evaluar el pH de Pedro. ¿Cuánto es el pH de Pedro? 7.20. ¿Qué decimos que tiene Pedro? Una acidosis, ¿no? pH por debajo del nivel de referencia, de valor normal. ¿Cuál es nuestro segundo paso? Evaluar la presión de dióxido de carbono y el bicarbonato. Tiene una presión de dióxido de carbono baja y tiene un bicarbonato bajo. Por ende, estamos ante una acidosis metabólica. Bicarbonato bajo está compensando eliminando CO2. No está hiperventilando, compensando eliminando CO2. Por ende, el trastorno es una acidosis metabólica. Cuando es una acidosis metabólica, ¿cuál sería nuestro tercer paso? Evaluar la brecha aniónica. Recuerden que con la brecha aniónica reducimos los diagnósticos diferenciales. Agrupamos el paciente
en uno de los tres grupos, ¿no? Brecha aniónica normal, elevada o baja. Entonces, al calcular la brecha aniónica de Pedro, decimos que su sodio es de 125, su cloro es de 97 y su bicarbonato es de 6. 125 menos la suma del cloro más el bicarbonato, que serían 103. 125 menos 103, hablamos de que tiene un anión gap en 22. ¿Qué tiene Pedro? Una acidosis metabólica con anión gap elevado. Ya nos vamos entonces a Mupailis, ¿no? Causa de acidosis metabólica con anión gap elevada o brecha aniónica elevada. ¿Qué luego tenemos que hacer? Bueno, sabemos que debemos evaluar los niveles de si este paciente tiene un trastorno, una acidosis metabólica con brecha aniónica elevada, añadiéndosele o consistentemente una acidosis metabólica con anión GAP normal, porque puede aparecer. Entonces, fíjense, su anión GAP es de 22. ¿Cuánto aumentó por encima del valor normal? Aumentó 10. Y su bicarbonato es de 6. ¿Cuánto ¿Cuánto disminuyó el bicarbonato por el valor normal? Disminuyó más de 10. Más de 10 disminuyó, ¿no? Se redujo más de 10. Por ende, hay otra acidosis metabólica sobreañadida. Es decir, el paciente tiene, Pedro tiene una acidosis metabólica con anión GAP elevada más otra acidosis metabólica con anión GAP normal. Tiene otra acidosis metabólica añadida, Pedro, ¿no? Por eso es muy importante evaluar este paso. Recuerden, por cada un punto del anión GAP que aumenta por encima del valor normal, debe reducirse 1 de bicarbonato, un miliequivalente por litro de bicarbonato. Si se reduce más de lo que se aumenta la anión GAP, entonces hablamos de que hay otro trastorno coexistente, hay otra acidosis metabólica añadida. ¿Ok? Muy importante tomar en cuenta. Luego de esto, evaluamos delta gap o relación delta-delta. Y decimos, su anión gap es de 22. Menos 12 es 10. Su bicarbonato es de 6. 24 menos, recuerden que es anión gap del paciente menos anión gap ideal. Entre bicarbonato ideal menos el bicarbonato del paciente, ¿no? Anión gap del paciente 22. Menos 12 igual a 10. Bicarbonato ideal 24 menos 6, 18. Fíjense que aumentó más, ¿no? Redujo más el bicarbonato que el anión GAP. Si dividimos 10 entre 18, nos da 0.5. Es decir, Pedro tiene una acidosis metabólica pura. Recuerden, menor a 1 es pura. No hay una alcalosis metabólica añadida. Mayor de 2, hay una alcalosis metabólica añadida. Entonces, si es menor de 1, como en el caso de Pedro, solamente tiene una acidosis metabólica pura, pero tiene 2, porque la relación, ¿no? Anión GAP bicarbonato está alterada. Entonces, tiene 2 acidosis metabólicas, pero puras, no tiene una alcalosis añadida. Por ende, es muy importante evaluar este paso. Luego, ustedes saben que los trastornos metabólicos, en el caso de una acidosis metabólica, debe compensar con cambios respiratorios. Y para saber si este paciente está compensando de forma adecuada, que es el otro paso, utilizamos Winter o la fórmula de Winter o cálculo de Winter, ¿no? El cual es bicarbonato por 1.5 más 8, más o menos 2. El bicarbonato de Pedro es de 6. Por 1.5 es igual a 9. 9 más 8 es igual a 17. Más o menos 2, ¿no? Serían 19 o 15. Más o menos 2. Pero está en 17. Por ende, la presión de dióxido de carbono de Pedro es de 18. Y al calcular Winter es de 17. ¿No? El Winter es de 17. Por ende, está adecuada porque es más o menos 2 al nivel del valor del paciente. Por ende, está adecuada. La compensación respiratoria de Pedro está adecuada ante su trastorno ácido base. Está compensando de forma adecuada. ¿Ok? Si tuviese
un Winter más alto que la presión de dióxido de carbono de Pedro, estamos hablando de que hay una alcalosis respiratoria también. ¿Ok? Por eso es algo muy importante tomar o una acidosis en caso de que el Winter sea más bajo. En caso de que el Winter sea más bajo, hablamos de que puede coexistir, ¿no? Una acidosis respiratoria o una alcalosis respiratoria. Por eso es muy importante el cálculo con Winter. Muy, muy importante. Alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica, recordar, hace referencia a que su defecto principal es el aumento de bicarbonato sérico. Para hablar de una alcalosis metabólica, hablamos de pH elevado, alcalosis, y un bicarbonato sérico elevado. ¿Cuáles son los dos mecanismos fisiopatológicos que explican una alcalosis metabólica? O una ganancia de bicarbonato o una pérdida de hidrogeniones, una pérdida de ácidos. O hay un aumento de bicarbonato o hay una pérdida de ácidos, una pérdida de hidrogeniones. El riñón o reabsorbe mucho bicarbonato o excreta mucho hidrogeniones. Recuerden, a menor cantidad de hidrogeniones, mayor será el pH. A mayor cantidad de hidrogeniones, menor será el pH. El nivel de pH es inversamente proporcional a los niveles o la concentración de iones de hidrógeno. Esto es algo muy importante que tienen que tomar en cuenta. Dentro de las causas de alcalosis metabólica, podemos resumirla en dos grupos. La alcalosis metabólica puede deberse a una depresión de volumen, es decir, el riñón, cuando un paciente está muy deshidratado, hay una depresión de volumen, el riñón va a responder reabsorbiendo sodio, se vuelve muy hábil a los niveles de sodio y el riñón empieza a reabsorber sodio, por ende reabsorbe sodio y agua. El agua va detrás del sodio. ¿Qué pasa? Para mantener la neutralidad, el riñón también tiene que reabsorber porque no puede tener muchas cargas positivas, tiene que mantener una neutralidad. Para mantener esa neutralidad, también va a responder reabsorbiendo una carga negativa. ¿Cuáles cargas negativas predominan? Bueno, el cloro y el bicarbonato. Y reabsorbe cloro y bicarbonato. Por ende, la depresión de volumen, como el riñón está reabsorbiendo sodio, también va a reabsorber cloro y bicarbonato. Aumenta el bicarbonato, aumenta el pH, ¿no? Alcalosis metabólica. Por ende, los pacientes están muy deshidratados por depresión de volumen, reabsorben mucho sodio, agua, también reabsorben para mantener la neutralidad, reabsorben cloro y bicarbonato, que son cargas negativas, para mantener el medio neutro, ¿no? Para no hacerlo muy cargado positivamente. Entonces, otra causa de alcalosis metabólica puede ser un exceso, un aumento de mineralocorticoides. Recordad, los mineralocorticoides se producen en la corteza de las glándulas suprarrenales, principalmente la aldosterona, ¿no? La aldosterona aumenta la excreción de hidrogeniones por el riñón. Es decir, el riñón empieza a excretar hidrogeniones. Si excreto hidrogeniones, recuerden, a menor cantidad de hidrogeniones, el pH aumenta. Por ende, habrá alcalosis. ¿Ok? Muy importante tomar en cuenta. Puedo reducir las causas de una alcalosis metabólica en dos grupos. O se debe a una depresión de volumen o se debe a un aumento de mineralocorticoides. La depresión de volumen aumenta la absorción de sodio, de bicarbonato por igual, y el aumento de mineralocorticoides aumenta la excreción de hidrogeniones por la orina, ¿no? Por el riñón. Por ende, puede haber alcalosis metabólica por estas situaciones. ¿Qué hay que tomar en cuenta? Fíjense, recordar, primero es evaluar el pH. Si está bajo acidosis, si está alto alcalosis. Luego es evaluar el bicarbonato y la presión de dióxido de carbono. Ya hablamos, ¿no? Y aquí, en el caso de una alcalosis metabólica, el bicarbonato estará elevado, pero la PCO2 para compensar estará elevada, ¿no? Recuerda, un trastorno metabólico compensará con una respuesta respiratoria. Riñón, pulmón. Ahora, para hablar de una alcalosis respiratoria, la presión de dióxido de carbono debe estar baja. ¿Cómo va a compensar el cuerpo? Bueno, creando una acidosis metabólica. Creando una acidosis metabólica, reduciendo los niveles de bicarbonato. Entonces, los trastornos respiratorios compensan con metabólicos y los trastornos metabólicos compensan con respiratorios. El tercer paso es evaluar la compensación. ¿Está adecuada o no
la compensación de ese paciente. Pero en el caso de una alcalosis metabólica, es muy importante medir los niveles de cloro en orina o de cloro urinario, ¿no? Es muy importante evaluar los niveles de cloro urinario. Por ende, el cloruro urinario es muy importante, es como la brecha aniónica en la acidosis metabólica. Si estoy ante una alcalosis metabólica, el cloruro urinario me va a acortar, me va a reducir los diagnósticos diferenciales. Y puedo dividir la alcalosis metabólica en dos grupos, o es hipoclorémica o es hiperclorémica normoclorémica. Podemos dividir la alcalosis metabólica en dos grupos. Si el cloro urinario es bajo, una hipoclorémica, hablamos de que la causa es una depresión de volumen. ¿Por qué? Porque el riñón está aumentando la reabsorción de sodio y de cloro, ¿no? Sodio, cloro, bicarbonato. Por ende, el cloro urinario será bajo. No habrá cloro en la orina porque el riñón no está reabsorbiendo. No está saliendo cloro, ¿no? Se está reabsorbiendo. Ahora, puede haber una alcalosis metabólica normoclorémica o hiperclorémica en el sentido del del cloro urinario, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Aquí hay una mayor excreción de cloro. Hay cloro o puede estar normal en orina o puede estar elevado, ¿ok? Es muy importante cuando estamos ante una alcalosis metabólica con cloro urinario normal, principalmente normal, es mayor o igual a 10, ¿no? Para hablar de normal, el cloro urinario es mayor o igual a 10, normal es de 10 miliequivalentes por litro, de 10 a 15. Si está bajo, depresión de volumen, está reabsorbiéndose cloro, ¿no? Si está normal o alto, bueno, hay que evaluar las cifras tensionales, los niveles tensionales de ese paciente. Debemos evaluar si hay hipertensión o no en el paciente. Porque de aquí se desprenden otras causas de alcalosis metabólica. Vamos a ver más adelante. Aquí vemos. Recuerden, cuando estamos ante una alcalosis metabólica, debemos evaluar, debemos evaluar el cloro urinario, ¿no? Los niveles de cloro en orina. Si el nivel de cloro en orina es menor a 10 o si el nivel de cloro en orina es mayor o igual, vamos a decir normal, ¿no? Si es igual a 10. Por lo general es igual a 10. Si es menor a 10, quiere decir que hay depresión de volumen. El paciente tiene muchos vómitos, hay succión nasogástrica que se realiza en los pacientes que están en unidad de cuidados intensivos, que están hospitalizados, o si hay hiperdiuresia, hay uso excesivo de diuréticos. Se está deshidratando el paciente, el riñón empieza a reabsorber sodio, cloro, ¿no? Como hay depresión de volumen. Ahora, si el cloro urinario es mayor o igual a 10 miliequivalentes por litro, es decir, el sodio está normal o un poquito elevado, debemos evaluar en ese paciente si existe o no hipertensión. Si está hipertenso o está normotenso. Es decir, tiene cifras tensionales normales o está en hipertensión. Si está en hipertensión, debemos pensar en síndrome de Cushing, que produce una actividad mineralocorticoide. Recuerden que la actividad mineralocorticoide aumenta la excreción de hidrogeniones en la orina. Se pierden hidrogeniones en la orina. Por ende, el paciente puede tener un síndrome de Cushing, un cloro en orina normal o elevado, y puede tener una alcalosis porque estoy perdiendo hidrogeniones, ¿ok? O un síndrome de Cohn. El síndrome de Cohn es el hiperaldosteronismo primario. El hiperaldosteronismo primario, como parte de un síndrome de Cohn, se produce por un tumor en las glándulas suprarrenales que producen aldosterona. La aldosterona es un mineralocorticoide. Aumenta la excreción de hidrogeniones en los túbulos renales y por ende aumenta el pH, ¿no? La estenosis de la arteria renal también va a producir efecto mineralocorticoide porque al final se produce aldosterona cuando hay estrechez de las arterias renales y el paciente presenta también alcalosis metabólica. Si hay hipertensión, debemos pensar en esas causas de alcalosis metabólica. Si el paciente no tiene hipertensión, puede ser que el paciente tenga una hipomagnesemia, los niveles bajos de magnesio y de potasio, en el sentido de una hipocalemia, también alteran la excreción de hidrogenión en los túbulos renales y aumenta la excreción de hidrogenión en los túbulos renales.
y por ende también puede aparecer alcalosis. El síndrome de Bartter y el Jitterman son tubulopatías hereditarias por ciertas alteraciones de ciertos transportadores. Se altera también la excreción de hidrogeniones y el paciente puede tener una alcalosis metabólica. Y el abuso de laxante también altera la excreción de hidrogeniones y puede provocar una alcalosis metabólica. Por ende, el cloro urinario es muy importante a la hora de evaluar una alcalosis metabólica y nos acorta el diagnóstico diferencial. Si es menor de 10, bueno, pensamos en depresión de volumen. Si es mayor o igual a 10, entonces pensamos en causas de hiperaldoteronismo o no, ¿no? Si está hipertenso, hiperaldoteronismo. Si no está hipertenso, bueno, otras causas, como las que pudimos ver aquí, ¿no? Que pueden provocar, entonces, una alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica, recordad, los trastornos metabólicos compensarán con uno respiratorio. Por ende, hay que evaluar la compensación. Hay que evaluar si ese paciente está compensando de forma adecuada, que es otro paso importante a la hora de evaluar una gasometría, ¿no? Y hay que tomar en cuenta lo siguiente. Por cada aumento de 0,5 a 1 de la presión de dióxido de carbono, aumentará 1 de bicarbonato. ¿Bien? Es decir, perdón, es lo contrario. Por cada aumento de una unidad de bicarbonato, aumenta la presión de dióxido de carbono 0,5 a 1. Es así, el paciente hipoventila en este caso. El paciente está hipoventilando, tratando de aumentar la PCO2. Recuerden, los trastornos metabólicos compensan con respiratorio. Por cada aumento de 1 de bicarbonato por encima del valor normal, la PCO2, presión de dióxido de carbono, tiene que aumentar de 0,5 a 1 milímetros de mercurio. Por cada aumento de 1 de bicarbonato de valor normal. ¿Ok? Para compensar adecuadamente, tienen que aumentar de 0,5 a 1. Hay una fórmula muy parecida a la fórmula de Winters, pero no es la misma. Winters es utilizada para los trastornos de acidosis, para la acidosis metabólica. Hay una muy parecida y es la siguiente. Presión de dióxido de carbono es igual a 0,7 por la resta de bicarbonato y de bicarbonato ideal, de bicarbonato del paciente, perdón, y el bicarbonato ideal, más 40, más o menos 2. Sería lo siguiente. Vamos a ver, Miguel. Miguel llegó a nuestra consulta con los siguientes resultados de una gasometría arterial que le realizaron. ¿Qué es lo primero que hay que evaluar en todo paciente con una gasometría? Bueno, el pH. El primer paso es el pH. ¿Cómo está el pH de Miguel? 7,48. Está por encima del valor normal. Es decir, Miguel tiene una alcalosis. El segundo paso es evaluar la presión de dióxido de carbono y el bicarbonato. Miguel tiene de presión de dióxido de carbono tiene 46 y de bicarbonato tiene 32. Por ende, Miguel tiene una alcalosis metabólica. Recordad, 32 está por encima del valor normal. Compensando, ¿qué está haciendo Miguel? Está reduciendo su respiración, está hipoventilando y aumentando la PCO2. Por ende, la compensación es respiratoria. ¿Ok? No concuerda su presión de dióxido de carbono con su bicarbonato, ¿no? Es decir, en el sentido de que si es una acidosis metabólica, no concuerda, no concuerda. Los trastornos metabólicos compensan con uno respiratorio. Por ende, Miguel tiene 32, está por encima del valor normal, está hipoventilando, tratando de aumentar la presión de dióxido de carbono. Por eso está en 46 la presión de dióxido de carbono. Recuerden que el tercer paso, cuando diagnostiqué la alcalosis metabólica, es hacer el cloro urinario, ¿no? Ya esto lo hablamos en la parte anterior. Muy importante hacer el cloro urinario para ver si el paciente tiene una alcalosis metabólica hipoclorémica, está aumentando, ¿no? Una depresión de volumen, o si tiene una alcalosis metabólica normoclorémica. Es decir, tiene hipertensión o no. Si tiene hipertensión, tiene un hiperaldoteronismo. Si no tiene hipertensión, otras causas
de alcalosis metabólica normoclorémica, como por ejemplo la hipomagnesemia, la hipocalemia, el uso de laxantes, ¿no? Ciertas tubulopatías hereditarias. Esto es muy importante tomar en cuenta el cloro urinario porque nos acorta el diagnóstico diferencial y nos ayuda a hacer un diagnóstico más preciso del paciente. ¿Cuál era lo siguiente? Bueno, evaluar la compensación. Recuerden, es una compensación respiratoria porque es un trastorno metabólico. Y para evaluar si esa compensación está de forma adecuada, hacemos la siguiente fórmula. Recuerden, presión de dióxido de carbono es igual a 0.7 por bicarbonato ideal del paciente, perdón, menos el bicarbonato ideal, que sería 24, más 40, más o menos 2. 0.7 por, vamos a ver el bicarbonato del paciente, que es 32, menos el bicarbonato ideal, ¿no? Más 40. 0.7 por 8, 32 menos 24 es 8, más 40. 0.7 por 8 es 5.6, más 40 es 45.6. Si redondeamos sería 46, más o menos 2 el nivel de PCO2 del paciente. Fíjense que está igual, ¿no? Tiene el mismo nivel de presión de dióxido de carbono que el valor corregido, que la fórmula a evaluar, ¿no? El método compensatorio. Es decir, tiene una adecuada compensación. El paciente tiene una compensación respiratoria adecuada, porque el valor de la fórmula es igual al valor de la PCO2 del paciente. Es muy importante evaluar los trastornos ácido-base.